Muy bien. Comenzamos entonces con los que están. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, buenas tardes a todos, espero que estén bien. Hoy creo que llegamos al corazón de nuestra catequesis porque vamos a hablar del tema de la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, ¿ya? Como comprenderán, es un tema muy importante en este proceso de catequesis que ustedes están llevando. Bueno, pueden ver la diapositiva, ¿no? ¿Se ve, no? Ya, Sí, padre, se ve. chévere. Bueno, la Eucaristía, como subtítulo, presencia real del amor. Ya este subtítulo dice mucho, ¿no? Presencia real del amor. Sabemos que Dios es amor. En la Biblia dice eso, Dios es amor. Esa es la mejor definición que hay sobre Dios. Entonces la Eucaristía es la presencia real de ese Dios. La presencia real, resalto eso, real, no metafórica, ¿no? No simbólica, sino real de ese amor. En la Eucaristía, el amor de Dios, el mismo Dios se hace presente delante de nosotros. Vamos a ver cómo es esto entonces. Empecemos. ¿Qué es la Eucaristía? En primer lugar, ¿qué es la Eucaristía? Le decía, es la presencia real de Jesús, su cuerpo, su alma, su divinidad, pero en el pan y vino consagrados. En el pan y vino consagrados. Ustedes, cuando han asistido a misa, se habrán dado cuenta que en la misa, el pan, que es esas hostias que ustedes ven ahí, esas hostias, pero que en realidad son pan, ¿no? Claro, en la misa pues no vamos a traer un pan francés o un pan ciabatta, ¿no? Ya vienen las hostias preparadas, pero las hostias se hacen pues con harina y agua, nada más, o sea, con los mismos elementos del pan. Por eso, ese pan está ahí frente al altar y luego un poco de vino que se echa en esa copa que se llama cáliz, ¿no? Cuando se consagra en ese pan y ese vino, ahora vamos a ver qué cosa es eso de la consagración. Cuando se consagra en ese pan y ese vino, automáticamente ese pan y ese vino dejan de ser pan y vino y pasan a ser el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero ojo, aquí viene el asunto. No como si fueran un símbolo, no como si fueran un símbolo del pan y el vino. Hemos dicho, acuérdense, cuando hablábamos de los sacramentos, que una de las características de los sacramentos, que sí son símbolos, ¿ya? Es que estos son símbolos eficaces. ¿Se acuerdan? Esa característica de los sacramentos. Eran eficaces. Y eso es lo que les diferencia de los otros símbolos. ¿Y por qué decíamos que los sacramentos eran eficaces? Porque no solamente son símbolos, sino que a la vez estos sacramentos contienen aquello que significan, contienen aquello que representan, dan aquello que representan. Bueno, pues el pan y el vino no solamente son símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo, sino que realmente son el cuerpo y la sangre de Cristo. Esa es la Eucaristía, ¿no? Ahora, ¿de qué Cristo? Pues el Cristo completo, el Cristo completo, el Cristo real, ¿no? Es Jesús, que nosotros hemos visto cuando hicimos el tema de Jesús, que Jesús era persona humana,
¿no? Y como persona humana, pues tenía su cuerpo, tenía su alma, pero también era Dios, ¿no? Entonces tenía su parte divina, su divinidad. Bueno, ese Jesús completo, ¿no? Por eso se dice cuerpo, alma y divinidad. Ese Jesús completo está presente en el pan y vino cuando son consagrados en la misa. Y a ese pan y vino consagrados en la misa, consagrados, ¿eh? Antes de la consagración solamente son pan y vino, pero ya cuando están consagrados pasan a ser Eucaristía, pasan a ser la presencia real de Jesús. Jesús mismo está allí, Jesús mismo está allí. Bueno, esa es la definición más importante de Eucaristía, para que lo sepan. Hola, Rey de Linda, ya te vi. ¿Se entiende qué cosa es la Eucaristía? ¿No? Este es lo más importante del tema, ¿eh? Que quede claro que cuando yo estoy frente a la Eucaristía, no estoy frente a un símbolo como si estuviese, por ejemplo, frente a una imagen de la Virgen María. Yo cuando veo una imagen de la Virgen María, sé que la Virgen María no está allí, que eso es solamente un poco de yeso, un poco de madera, aunque sea una imagen que me hace pensar en la Virgen María que está en el cielo. Pero yo sé que la Virgen María no está allí, ¿no? En ese sentido, esa imagen sí es un símbolo de la Virgen María, ¿no? Pero en la Eucaristía no, la Eucaristía es presencia real, allí no hay ningún símbolo. Cuando yo paso por un templo y veo esa cajita, esa casita que tiene su luz roja donde se guarda la Eucaristía, yo sé que allí sí está Jesús, porque ahí está la Eucaristía, eso es presencia real. Cuando el sacerdote levanta la hostia consagrada, yo sé que Jesús mismo está allí, aunque mi ojo no pueda ver a Jesús como lo vieron los apóstoles, así con su túnica blanca, su barba, su pelo largo, bueno, pero en esa Eucaristía está allí, no se ve con los ojos de la fe, se dice, ¿no? Con los ojos de la fe. Bueno, si queda claro eso, si queda claro qué cosa es la Eucaristía, todo lo demás va a ser más fácil de entender. Por ejemplo, miren, Jesucristo instituyó la Eucaristía en el Jueves Santo, la noche en que fue entregado en la última cena con sus apóstoles. Otra vez me remito al tema que habíamos hecho sobre los sacramentos. ¿Quién instituyó los sacramentos, decíamos? ¿Quién es el autor de los sacramentos? ¿Se acuerdan? Jesús, obviamente. Jesús, muy bien. No los he escuchado, pero he visto que algunos han movido su boca y han dicho, bueno, pues Jesús, ya. Les he leído los labios. Y también habíamos dicho que algunos sacramentos Jesús los instituyó de manera muy clara y precisa, ¿no? Y que uno puede encontrar esos momentos precisos en el Evangelio. Y otros sacramentos, aunque no había un momento preciso, sí había como en toda la vida de Jesús una intención, ¿no? Una intención sacramental. Por ejemplo, decíamos que el bautizo tiene su momento preciso, en que Jesús, aquí está instituyendo el bautizo. ¿Se acuerdan? Se los pregunté el domingo pasado y no me supieron responder cuándo era el momento preciso en que Jesús instituía el bautismo. Supongo que a estas alturas ya están en condición de responderlo. A ver, ¿quién me lo dice? El momento preciso en que Jesús instituye el sacramento del bautizo. Padre, cuando echan el agua en la cabecita, en la cabeza, No. la A ver, me explico. Estoy preguntando, ¿cuándo fue que Jesús, en qué momento de su vida Jesús instituyó ya. el sacramento del bautismo, ¿no? ¿En qué momento de la vida de él? Esa es la pregunta. Claro, en la liturgia, como dices tú, la parte central del bautismo es el remojón que se le echa a la criatura, ¿no? Pero yo estoy preguntando, en la vida de Jesús, ¿cuándo fue que él instituyó el bautismo? Sí, ¿Cuándo? Oye, no me digan. Cuando parte el pan y No, da el vino. no. El bautismo, hijo, el bautismo. Sacramento del bautismo.
Padre, ¿Ah? buenas noches. Buenas noches. Yo pienso que es cuando Jesús decide bautizarse en el... Cuando decide Y bautizarse en el río Jordán, sí. ya, lamento decirte que no. Ah, No es ese momento. Y lo mismo ya, me padre. respondieron ¿cómo se llama? El domingo pasado y lo mismo dije, no, ese no fue el momento. Ay, no puede ser. Ya, lo voy a volver a repetir. Padre, cuando le dice a los apóstoles que vayan y bauticen. Muy bien. Salvaste al grupo. Salvaste al grupo. Muy bien. Cuando le dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo y bauticen a todos en el nombre del Padre, el Hijo, quien se bautice se salvará. Ese es el momento, o sea, al final de su vida, acuérdense. Ahí hay un momento preciso. También les dije que, por ejemplo, en el caso de la confirmación, no había un momento preciso. En la confirmación no había un momento preciso, sino que sí Jesús habló muchas veces de que iba a enviar el Espíritu Santo, muchas veces, ¿no? Pero no había pues un momento preciso en que uno diga, aquí Jesús está instituyendo el sacramento de la confirma, ¿no? Bueno, en el caso de la Eucaristía también hay un momento preciso, pues. Y creo que es el más claro de todos. Aquí nadie se va a equivocar. ¿Cuándo Jesús instituyó la Eucaristía? Pues en la última cena, como han dicho algunos, en la última cena, como por ahí dijeron, ¿no? En el momento en que Jesús, ¿se acuerdan ustedes de la última cena, no? ¿Se acuerdan el relato de la última cena? ¿Han visto alguna película, supongo, al respecto, no? Cuando Jesús coge el pan, lo parte y le dice, lo bendice previamente, dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que será entregado, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, lo parte el pan y lo reparte a sus discípulos. Luego coge el cáliz y dice, esta es mi sangre que será derramada por ustedes, esta es mi sangre, y les entrega la copa para que todos beban. Ese es el momento en que Jesús está instituyendo la Eucaristía. A partir de ese momento, sabemos que el pan consagrado y la sangre y el vino consagrados son el cuerpo y la sangre de Jesús, son el mismo Jesús. Ese es el momento. Ahora bien, reunido con sus apóstoles en el cenáculo, Jesús tomó en sus manos el pan, lo partió y se los dio diciendo, estas son las palabras claves para la Eucaristía. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. O sea, Jesús lo está diciendo clarito. Aquí esto la iglesia no se ha inventado nada. ¿Por qué decimos que el pan consagrado es cuerpo de Cristo? Jesús mismo lo dijo, esto es mi cuerpo. Y esas son las mismas frases que se repiten en las misas. Cuando el sacerdote en las misas repite estas palabras de Jesús, ese es el momento de la consagración. Así se llama, consagración, cuando el pan se está convirtiendo en cuerpo de Cristo. Es un momento muy solemne en la misa. Todo está en silencio, se toca la campanita, la gente está de rodillas, muy expectante. Ese es el momento central de la misa, ¿no? Se está repitiendo lo que Jesús hizo en la última cena, ¿no? Y una vez más, el pan y el vino se están transformando en el cuerpo de Cristo. En cada misa sucede eso. Cada misa es un milagro, precisamente. Digo yo, ¿no? Permítanme una reflexión, así como un pensamiento en voz alta. Y a quien le caiga el guante, que se lo chante, ¿no? Un pensamiento, digo yo. Sabiendo que en cada misa se hace presente el mismo Jesús, no un símbolo, sino el mismo Jesús se hace presente en cada misa, yo no entiendo por qué la gente no va a misa. ¿Cómo se pierde en ese espectáculo, verdad? ¿Cómo se pierde en ese milagro de ver y tener contacto con el mismo Jesús? Es triste a veces, ¿no? Y hay gente que sí lo valora, ¿no? Por ejemplo, todo este tiempo que los templos han estado cerrados, que no hay misa, por lo tanto no hay consagración, por lo menos no con gente, ¿no? Muchas personas de padre, extraño la misa, o sea,
me hace falta ver ese milagro, me hace falta verlo, recibir a Jesús. La gente que entiende que Jesús está realmente en ese pan consagrado, en ese vino consagrado, ¿no? Bueno, lo mismo hizo Jesús con el vino, ¿no? Como hemos escuchado, como sabemos en el relato. Después tomó en sus manos el cáliz con el vino y les dijo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados, ¿no? Eso fue lo que dijo Jesús en la última cena y eso es lo que repite el sacerdote en cada misa en el momento de la consagración. Esto es la clave. ¿Desde cuándo existe Eucaristía? Desde la última cena. ¿Pero qué? ¿Toda la última cena? Imagínense que la última cena pues haya demorado 1 hora. No. Cuando Jesús pronunció esto, cuando Jesús hizo este gesto. Porque nosotros sabemos también que en la Eucaristía, en la última cena, por ejemplo, Jesús también lavó los pies a sus discípulos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, pues, pero eso fue ya después. El momento eucarístico fue cuando agarró el pan y repitió estas palabras y también lo mismo con el cáliz. Y por eso, como ese es el momento central de la institución de la Eucaristía, es ese momento el que se repite en las misas y que se conoce con el nombre de consagración. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. Algunas ideas sobre la Eucaristía. Miren, algunas ideas sobre la Eucaristía. La Iglesia, en uno de sus documentos, dice lo siguiente: la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Fuente y culmen. Fuente, es decir, su origen, y culmen, es decir, su destino de toda la vida cristiana. Esta es una manera muy bonita de decir lo siguiente, fíjense. Esta primera frase significa lo siguiente: la Iglesia, nosotros, los cristianos, no podemos vivir sin la Eucaristía. No se puede, es una mentira. Si ustedes conocen a un cristiano bautizado que diga yo soy cristiano, yo creo en Jesús, pero no participa ni en las misas, ni comulga, es decir, no tiene contacto con la Eucaristía, ese es un mentiroso. No puede ser cristiano. Porque no puede haber cristiano sin Eucaristía. No existe vida cristiana sin contacto con la Eucaristía. Uno se acerca a la Eucaristía, recibe el cuerpo de Cristo, lo que ustedes van a hacer el día de su primera comunión, por ejemplo, recibe el cuerpo de Cristo y ese Jesús que recibo es el que mueve mi vida cristiana, motiva mi vida cristiana. Yo me hago cristiano porque tengo a Jesús dentro. Si no tengo a Jesús dentro, no soy cristiano. Pues la palabra cristiano viene de Cristo, precisamente. Si no tengo a Cristo, pues no soy cristiano. Y a la vez, mi vida cristiana tiene como finalidad otra vez encontrarme con Jesús. Entonces, ciertamente, la Eucaristía es fuente y culmen. Fuente y culmen. Luego acá dice, la Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Todo el bien espiritual de la Iglesia. Miren, les voy a contar una infidencia. Una infidencia, ¿ya? Ustedes saben que nosotros los sacerdotes, cuando confesamos, escuchamos, un montón de cosas. Si ustedes escucharan una confesión, ¿no? Se sorprenderían de todo lo que se escucha allí. Pero bueno, miren, muchas veces a mí me ha pasado lo siguiente, ¿no? Que llegan personas, de padre, en la confesión, padre, me siento mal, tengo muchos problemas, estoy desanimada, he perdido el control de mis emociones, qué sé yo, ¿no? O sea, he perdido la paciencia, estoy cayendo muy fácil ante las tentaciones, ¿no? Es algo como que hubiesen perdido el control de sus emociones, de su vida espiritual. Hay momentos así, ¿verdad? A todos nos pasa eso, ¿no?
Cuando me sucede eso, cuando hay gente que me dice, he perdido la paciencia, estoy desanimado, estoy con cólera, estoy bajoneado, estoy deprimido, estoy cayendo demasiado fácil ante los pecados, cuando sucede eso, yo suelo preguntar, a ver, dime, ¿cuándo fue la última vez que comulgaste? ¿Cuándo fue la última vez que comulgaste? Dice, bueno, padre, la verdad es que hace tiempo que no comulgo, hace, no sé, pues 1 mes, 2 meses, 3 meses que no voy a misa. Y yo le digo, ah, pues ahí está. Ahí está. ¿Sabe qué pasa? Que la Eucaristía, como es el propio Jesús, como es el mismo Jesús, como hemos dicho, ¿no? Es el mayor bien espiritual que una persona puede recibir. El mayor bien espiritual que las personas pueden recibir. O sea, no puede haber mejor remedio, mejor fortaleza para el espíritu que el propio Jesús. Pues, o sea, ya, más que Jesús no hay, pues tampoco, ¿no? Más que Jesús no hay, ¿no? Imagínate, qué sé yo, como que me diga, ¿qué necesito para curarme el COVID? Pucha, toma pues ivermectina, toma citromicina, toma dexametasona. Ya, son medicamentos buenos, pero oye, disculpa, pero mejor que cualquier medicamento Jesús, pues el mismo Dios. Pues, ¿no? O sea, mejor que Dios, ¿qué cosa va a haber? ¿No? Imagínate, para el cuerpo, para el espíritu, mejor que Jesús, ¿qué cosa hay? Jesús es el mayor bien espiritual, lo mejor de lo mejor. ¿Pero qué pasa? Uno deja de recibir a Jesús, deja de recibir esa fortaleza, pues eso que fortalece el espíritu. Y con un espíritu débil, flacucho, débil, cualquier problema te tumba, cualquier pecado te agarra, en cualquier, no sé, pues más propensa al desánimo. ¿Ven? Por eso dice acá, la Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la iglesia, es el mismo Jesús. De allí que un cristiano, pues, ya no solamente por amor a Jesús, a veces por conveniencia. El contacto con la Eucaristía es lo mejor. También la Eucaristía es Padre, como... Dime, hija, dime. disculpe que le interrumpa, ¿no? Pero cuando yo empecé a asistir a la iglesia y asistí a las misas y todo, ahora que usted habla ese tema, ¿no? Yo lo tomo como que si fuera como el colegio, por dar un ejemplo, ¿no? Que A ver, aprendes a escribir, que te guían, ¿no? Y ya. aquí lo que cuando uno va a misa, bueno, le digo en mi experiencia propia, aprendes a manejar tu vida espiritual y hacer las cosas que realmente te dañan, ¿no? O sea, o sea, sin ir a las misas tú haces cosas que te dañan más a ti, ¿no? En cambio, cuando vas a misa, sientes como que estás haciendo las cosas bien y te sientes como liberada. Yo no he comulgado, ¿no? Yo no he hecho la primera comunión, pero sí siento la tranquilidad, la paz, por decirle así, ¿no? Una tranquilidad porque sé que estoy yéndome por el camino correcto de lo que escucho en la misa, lo que escucho aquí en la catequesis. Entonces, eso es lo que a mí me hace sentir bien, ¿no? Imagínese si hiciera la Eucaristía, ¿no? Ahora Uf, que usted lo explica, es mucho mejor, sería eso, en mi eso te estado, iba a ¿no? decir. Eso te iba a decir precisamente. Y espérate a Claro, que recibas a Jesús, ¿no? Pero sí, mira, esto es lo que dices tú y te agradezco por tu testimonio. Este, de repente se explica porque aun cuando, por ejemplo, no hayas recibido la Eucaristía y Jesús sacramentado, Jesús Eucaristía no haya entrado en ti, ya tú has tenido un contacto con la Eucaristía solo por el hecho de participar en la misa, porque ahí está Jesús, ¿no? O sea, lo estás viendo. Todavía no lo has recibido en tu cuerpo, pero lo estás viendo, estás frente a Él, has escuchado su palabra, ¿no? En las misas se escucha la así. palabra de Dios. Porque en la misa cuando usted dice, ¿no? Los que no han comulgado, ¿no? ¿Sí? Háganlo, La comunión entonces espiritual. ahí lo hago, ¿no? Así Exacto. es, ahí lo hago y es en el momento en que yo me siento bien. Mire, Claro. yo hace 2 días, el día viernes y sábado, he tenido unos exámenes
de lo que usted sabe ya de mi cáncer. Sí. Y yo le digo, cuando yo entro a hacerme, por ejemplo, la tomografía que hice el día sábado, yo le dije, Jesús, me voy a coger de tus manos para evitar todo el dolor, porque yo ya pasé esos exámenes, Claro. ¿no? Ya me lo han hecho anteriormente. Y le digo que entré con una tranquilidad, quizás me quitó el nerviosismo y no sentí el mismo dolor. Y Claro. salí, igual le agradecí, y por eso le digo, o sea, es una guía que yo tengo de ir, por ejemplo, a la iglesia y de aprender, ¿no? Porque estoy aprendiendo. Claro, eso es fortaleza espiritual, pues, ¿no? Es Ujú. fortaleza espiritual. Lo que la Eucaristía hace es fortalecer el espíritu. Por eso, digamos que con tu testimonio demuestra esto que acabo de decir, ¿no? Que la Eucaristía es el mayor bien espiritual que tiene la Iglesia, ¿no? Pero muy bien, muy bien. Interesante lo que nos has compartido, Carolina la teóloga. Luego, Gracias. fíjense lo que dice aquí. Con la Eucaristía nos unimos a la liturgia del cielo, dice aquí. Nos unimos a la liturgia del cielo. Eso que, miren, yo les comento una cosa, ¿no? Hay una mística, una santa, ¿no? La época medieval, la época medieval de la Iglesia, que un día escribió un libro en el que contaba que ella había tenido como una especie de visiones, ¿no? Visiones, como revelaciones, qué sé yo. Y en ese libro, ella contaba que estaba en misa, y en el momento de la consagración, que es el momento cuando, como les he dicho, pues se repiten las palabras de la última cena, y es el momento el preciso en que el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo, cuando Jesús real, empieza a estar presente allí delante de todos, dice que ella vio que todos los espacios vacíos del templo, todos los espacios vacíos del templo estaban llenos de ángeles que estaban arrodillados igual que la gente, adorando a esa Eucaristía que el sacerdote muestra. ¿Han visto que una vez que se produce la consagración, el sacerdote levanta la hostia consagrada, levanta el vino consagrado para que la gente lo adore? Ahí está Jesús, por eso se levanta, ¿no? Bueno, este Jesús aquí está presente, el sacerdote lo levanta para que la gente lo adore. Por eso en ese momento la gente se pone de rodillas, ¿no? Es el momento en la misa en que la gente está de rodillas. Esta santa, esta mística, vio que todo el templo estaba lleno de ángeles, adorando la Eucaristía, adorando la Eucaristía. Claro, nosotros, la gente que no tenemos ese regalo de poder ver las cosas del cielo, ¿no? No nos damos cuenta de lo que pasa realmente en el momento de la consagración. Nosotros solamente vemos lo que está haciendo el sacerdote, pero lo que está pasando en ese momento, ¿ya? Es que sí, hasta los ángeles, nosotros sabemos que existen los ángeles, ¿no? De hecho, cada uno de nosotros tenemos un ángel. En el momento de la Eucaristía, el momento de la consagración, como se hace presente el mismo Jesús, hasta los ángeles se tiran al piso para adorar al Señor. Eso es lo que pasa continuamente en el cielo. ¿Qué hacen los ángeles en el cielo? Están constantemente adorando a Jesús. Es como si estuviesen constantemente celebrando la misa, es una liturgia en el cielo. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en misa, ¿ya? Estamos en misa, lo que hacemos es unirnos a la celebración constante que se está haciendo en el cielo por parte de los ángeles a Jesús. Nos unimos a ellos, empezamos a participar de la liturgia del cielo. Y eso, no sé si ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, hay una parte de la misa en que el sacerdote dice, por eso, con los ángeles y los santos, cantamos tu alabanza, diciendo, Dios, santo, santo, santo es el Señor. El sacerdote dice, nos unimos a los ángeles para cantarte, porque se presupone que en el cielo los ángeles están constantemente alabando a Dios. En nuestras misas, en la Eucaristía,
nos unimos a esa liturgia del cielo. Y por tanto, pues es como una anticipación de la vida eterna. ¿Se dan cuenta todo lo que es la Eucaristía? La Eucaristía es lo máximo que puede tener la iglesia, pues, ¿no? Bueno, miren, distintos nombres que se le da a la Eucaristía. Distintos nombres que se le da a la Eucaristía. Todos estos significan Eucaristía. Por ejemplo, no solamente se llama Eucaristía, se le llama fracción del pan también. Fracción del pan. De hecho, déjenme decirle, este es el primer nombre que se le dio a la Eucaristía. En los primeros años de cristianismo, los primeros años de la iglesia, a la Eucaristía no se le llamaba Eucaristía. Tampoco se le llamaba misa. A la Eucaristía se le llamaba fracción del pan. Era el primer nombre. Eso lo podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así le llamaban. Ahora, yo les doy un premio al que me diga por qué a la Eucaristía se le llama fracción del pan. Es facilito deducirlo, ¿eh? Un premio. ¿Por qué a la Eucaristía se le llamaba? Dime. Porque Jesús tomó el pan y dijo, compartió con todos el pan porque este es el cuerpo de... Perfecto. Muy bien. Caramba, hoy día la gente está inspirada. Muy bien. Sí, es evidente, facilísimo, ¿no? ¿Por qué se le llama fracción del pan? Porque Jesús, ¿qué fue lo que hizo en la última cena? Partió el pan. ¿Sí o no? Después de bendecirlo, lo partió y lo repartió. Y en las misas se hace lo mismo, ¿no? El pan se parte y se reparte. Lo mismo que se hace en las misas, ¿no? Por eso se llama fracción del pan. ¿Se entiende por qué se llama fracción del pan? Facilito, ¿verdad? Ahora, se le llama también memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Memorial. Memorial viene de memoria, ¿no? Memorial viene de memoria. Y a la Eucaristía se le llama memorial porque en la misa se recuerda en primer lugar la pasión, muerte y resurrección del Señor. Lo que pasó hace 2000 años en Palestina, cuando Jesús sufrió su pasión y murió en la cruz. En la Eucaristía se recuerda eso. Pero más que se recuerda, se vuelve a actualizar. Se vuelve a realizar en cada misa el sacrificio de Jesús. Entonces la misa también es un sacrificio. Sacrificio del altar, sacrificio, porque se recuerda la pasión de Jesucristo. Por eso se llama memorial. Igual hubiese sido distinto que la Eucaristía se llame memoria de la pasión y muerte del Señor. No, no se llama memoria porque no solamente es un recuerdo de lo que pasó. Se llama memorial porque no solamente se recuerda, sino que otra vez se vuelve a realizar en cada misa el sacrificio de Jesús en la cruz. Bueno, se le llama también Santísimo Sacramento del altar. Supongo que es fácil deducir por qué se llama Santísimo Sacramento del altar, ¿no? Porque ¿dónde se produce el milagro? ¿Dónde es que se realiza el milagro en la misa? Se hace sobre el altar. Se le llama Sagrada Comunión. De hecho, cuando ustedes me hablan, yo voy a hacer mi primera comunión, se están refiriendo a que van a recibir la Eucaristía. A la Eucaristía se le llama comunión. ¿Alguna vez se han preguntado por qué a la Eucaristía se le llama comunión? ¿Saben por qué se le llama comunión? Porque el hecho de que todos comamos el mismo pan consagrado, que todos recibamos el mismo cuerpo de Cristo, genera en nosotros una comunión, una unión de todos, ¿no? Por eso se le llama comunión. Es como en una familia, ¿no? ¿Cuál es el momento de mayor unión? De mayor unión en una familia. Probablemente cuando se sientan a la mesa a comer la misma comida. ¿Sí o no? Por ejemplo, yo les cuento una cosa. Aquí en esta casa vivimos 5 sacerdotes y cada uno tiene sus ocupaciones. A veces pasa toda una mañana y no nos vemos porque cada uno está en lo suyo. En las familias también, ¿no? Un papá está trabajando, la mamá está trabajando, el hijo está en el colegio y no se ven. ¿Cuál es el momento en que la familia se junta, se une? A veces es la mesa, momento de la mesa. Acá también, ¿no? Llega lo de la comida,
todo el mundo deja lo suyo a comer juntos. Y como comemos la misma comida, ¿no? Eso genera una comunión. ¿Me explico? En las familias pasa eso también, ¿no? Por eso, eso mismo pasa en la Eucaristía. La gente, cuando uno va a misa, uno está en la misa con gente que ni conoce. Estamos en la misma banca de la iglesia y yo no sé quiénes son las personas que están a mi lado, no las conozco. ¿Quiénes serán? Solo sé que están allí por el mismo motivo que yo. Están allí por el mismo motivo que yo. Quieren relacionarse con Jesús, quieren recibir a Jesús. Y eso ya nos hace, ya nos une, tenemos el mismo objetivo. Y como luego todos vamos a comer del mismo pan, que es el cuerpo de Jesús, entonces eso crea como una comunión entre nosotros. ¿Me explico? ¿Por qué se llama comunión? Bien. Grábense esto, porque la tarea tiene que ver con esto, ¿ah? Muy bien. Esto me lo voy a saltar. Yo había puesto aquí un poquito los antecedentes bíblicos de la Eucaristía, ¿no? Como pareciera como que Dios desde el Antiguo Testamento estaba preparando la Eucaristía, ¿no? Con la Pascua judía, pero por falta del tiempo, permítanme saltarme esta parte. Ahora, la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía se celebra dentro de una celebración mucho más grande que también ha adoptado el nombre de todo el sacramento principal. Ya sabemos que la Eucaristía es ese pan, ese vino consagrado, esa es la Eucaristía. Pero como ese pan y ese vino se consagra dentro de una celebración litúrgica más grande, a toda la celebración también se le llama Eucaristía. Celebración eucarística. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ojo, no se vaya a confundir. Cuando se habla de Eucaristía, en primer lugar, la Eucaristía es el pan consagrado, el vino consagrado. Eso es Eucaristía, eso es Jesús. Eucaristía. Pero, como ese pan y ese consagrado se consagran precisamente dentro de una celebración grande que se llama misa, ¿no? Dentro de la misa es que se consagra el pan y el vino, ahí aparece la Eucaristía. Entonces, a toda esa celebración de la misa también se le llama Eucaristía. Celebración eucarística se llama. ¿Me explico? ¿Sí? Muy bien. Bueno, esta celebración eucarística, que es la misa, ¿no? Que es la misa, tiene dos partes. La celebración de la misa tiene dos partes. La celebración de la Eucaristía tiene dos partes. A la primera se le llama liturgia de la palabra. Y se le llama liturgia de la palabra porque en esa primera parte lo principal es escuchar la palabra de Dios a través de las lecturas de la Biblia. ¿Ya? Luego hay una segunda parte. Esta segunda parte se le llama liturgia eucarística. Y se llama liturgia eucarística porque así como en la primera parte lo central era escuchar la palabra de Dios, en esta segunda parte lo central es recibir la Eucaristía, prepararnos y recibir la Eucaristía. ¿Ven? Entonces las dos partes de la misa, las dos partes grandes, tienen distinto centro, digamos así, ¿no? En la liturgia de la palabra, lo central es escuchar la palabra de Dios. Ahí está pues la primera lectura, el salmo, la segunda lectura, la lectura del evangelio. Ahí lo que hace la persona es escuchar que Dios está hablando. En la segunda parte, todo consiste en prepararnos para el momento central que es recibir la Eucaristía. Se llama liturgia eucarística. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la diferencia? A ver, con su dedito, indíqueme si se entiende la diferencia. Muy bien. Ahora, ¿quién es el ministro de la celebración eucarística? ¿Quién es el ministro? O sea, ¿quién es el que realiza la celebración? ¿Quién consagra? ¿Quién es el que tiene el poder, la potestad de convertir el pan y el vino en cuerpo y sangre de Jesús?
¿no? Pues, dice acá, el sacerdote, el obispo o el presbítero correctamente ordenado. En otras palabras, ¿quiénes son los únicos que pueden celebrar la misa y consagrar la Eucaristía? El sacerdote. El sacerdote, sea obispo o sea curita como yo. Y acá hay una diferencia, miren, ustedes ya estarán notando una diferencia. Cada sacramento que hemos visto hasta ahora tiene ministros distintos, va variando, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, por ejemplo, quiénes eran los ministros del bautismo? O sea, ¿quiénes podían bautizar? ¿Se acuerdan? ¿Quién me lo dice? A ver, ¿quién me lo dice? Hoy no se están durmiendo, ¿no? Todos, padre, todos podemos bautizar en el nombre de Dios. Ya, pero a ver, eso es cierto, lo que tú has dicho es cierto. Cualquiera puede bautizar, pero también he dicho que cualquiera puede bautizar en caso de emergencia. ¿Sí o no? Solo en Claro. caso de emergencia. Pero claro, caso de emergencia pues son casos extremos, ¿no? Casos extremos. En realidad, ordinariamente, ¿quiénes son los que pueden bautizar? El obispo. El obispo, Sacerdotes. el sacerdote, Y el sacerdote. ¿no? Y también el diácono, y sumado a eso, cualquier persona en caso de emergencia, ¿verdad? Eso habíamos dicho. Ahora, ¿se acuerdan quiénes eran los ministros en el sacramento de la confirmación? Y ahí era distinto. El obispo. Solo el El obispo. obispo. Muy bien. O el Solo obispo. el obispo. El obispo, Exacto. solo puede confirmar el obispo. Solo el obispo. ¿Se dan cuenta qué diferencia? Ahora, también habíamos dicho que en la confirmación había una excepción, ¿no? Si el obispo no puede por algún motivo, puede delegar a un sacerdote, pero en realidad es el obispo. ¿Se acuerdan? ¿No? Sí. Muy bien. En cambio, mire, aquí en la Eucaristía también pasa lo mismo, ¿no? Aquí en la Eucaristía también los ministros son muy claros. ¿Quiénes pueden celebrar la misa? Solo el sacerdote. Entendido como obispo o presbítero, pero diácono no. Diácono no. ¿No? O sea, lo que pasa es que esto yo no hemos hablado todavía del sacramento del sacerdocio, ¿ya? Pero no sé si nos dé tiempo para hablar de eso, pero en todo caso sepan que el sacramento del sacerdocio tiene como 3 grados, ¿no? Hay 3 grados de sacerdocio. El primero es el diácono, segundo es el presbítero, que somos nosotros los curitas normales, digamos así, ¿no? Presbíteros es el nombre correcto, y luego los obispos. Diáconos, presbíteros, obispos. ¿Quiénes pueden celebrar la misa? Solo los 2 primeros, obispo, presbíteros, diáconos no. ¿De acuerdo? Otra. Los elementos esenciales para celebrar la Eucaristía, es decir, ¿cuál es la materia y la forma del sacramento? Materia y forma del sacramento. ¿Cuáles son los elementos esenciales para celebrar la Eucaristía? Facilito de deducir. ¿Cuál es la pan y el materia? vino. La materia del sacramento es el pan y el vino. La materia. Acuérdense que siempre en los sacramentos hay materia y forma. ¿Se acuerdan? Materia y forma. Bueno, la materia en este caso es el pan y el vino. ¿Alguno de ustedes está en condiciones de repasar cuál es la materia y forma de los sacramentos que hemos visto hasta ahora? Hasta ahora hemos visto 3 nada más, ¿no? Así que tampoco es tan difícil. A ver, materia y forma del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. A ver. Le doy un premio al que me responda correctamente esta pregunta, no hace tarea. Ahí está. Es el pan, el agua y el vino. No, pero dime en orden, pues, o sea, del bautismo Ah, tal, es- de la confirmación Ya, tal, de la... del bautismo es el Materia y agua, forma, a ver, ya. ¿no? ¿Esa qué es? ¿La materia o la forma? Es la materia. Ya, perfecto. ¿Y la forma? ¿Te acuerdas? Es que un ratito se me sale. Es que
¿Se te extraviaron los apuntes? Los audífonos, no, los audífonos se me caen. Los audífonos se El- te caen. la forma es o sea, en la manera como cogen a la persona o algo así. No. Acuérdense, mira, acuérdense. Una ayudita. La materia es el elemento que se usa Elemento. Ujú, más el gesto. claro. Y la forma son las palabras que Las palabras acompañan que eso. dice, así es, el Claro, que ¿no? echa, Ya. ajá. Ya, igual vas a tener que hacer tarea porque no lo has dicho correctamente. ¿Ya? La mitad. La mitad. Ya, pues yo he pedido de los 3 sacramentos y tú me has dicho solamente uno. Mira, lo repaso yo rápidamente, ¿ah? Rapidito, facilito, ¿ah? Para que vean. El bautismo. Materia. El agua con lo que se llama ablución, es decir, el hecho de rociar el agua en la cabecita, ¿no? ¿Y la forma cuál es? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. En la confirmación, ¿cuál es la materia? El crisma. El crisma, ese aceite. ¿Se acuerdan? El aceite consagrado, el crisma. Con el gesto de imponer las manos sobre la cabecita. Esa es la materia. ¿Y la forma cuál es? ¿Cuáles son las palabras que acompañan ese gesto? Pues, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Eso lo hemos visto el domingo pasado. Y en la Eucaristía, ¿cuál es la materia? Pues el pan y el vino junto con el gesto de la consagración. El sacerdote coloca las manos así, coloca las manos sobre el pan y el vino que están en el altar, ¿no? Empieza la consagración, esa es la materia. ¿Y cuál es la forma? O sea, ¿cuáles son las palabras que acompañan esto? Pues las mismas palabras que pronunció Jesús en la última cena. Esa es la forma. Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo, ¿no? Tomen y beban todos de él porque esta es mi sangre que será derramada, etc. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Miren, vamos 3 sacramentos, luego vamos a hacer un cuarto, un quinto, un sexto sacramento. Y a ver si nos acordamos, si al final podemos decir la materia y la forma de todos los sacramentos. ¿Ya? El sacerdote hace presente y actual el sacrificio que Cristo ha ofrecido al Padre. Eso es lo que les decía hace ratito. Miren, otra manera de llamar a la Eucaristía es sacrificio de Cristo. Ese es otro nombre que recibe la Eucaristía. A la Eucaristía también se le llama sacrificio de Cristo. Yo no sé, ¿pero qué tiene que ver la Eucaristía con el sacrificio? Ah, pues muy fácil. Lo que pasa es que el sacrificio de la cruz que Jesús realizó una sola vez cuando murió hace 2000 años, ¿ya? El sacrificio de la cruz se va repitiendo en cada misa. En cada misa es como si Jesús otra vez muere en la cruz, otra vez muere en la cruz, otra vez muere en la cruz. Otra vez entrega su cuerpo, otra vez derrama su sangre. Otra vez entrega su cuerpo, otra vez derrama su sangre. ¿Y cómo lo entrega y cómo lo derrama? Pues lo entrega cada vez que nosotros lo comemos y lo derrama derrama su sangre cada vez que tomamos su sangre. ¿No? Esto es bonito, porque uno tiene que ser consciente que cada vez que participe en una misa, por ejemplo, uno está viendo cómo otra vez Jesús está muriendo en la cruz y entregándose otra vez y sacrificándose otra vez y entregándose y entregándose y entregándose. Y nosotros sabemos que esa entrega fue por amor. Por eso, en la primera diapositiva, el subtítulo del tema era la presencia real del amor. Por eso se llama sacrificio. Miren lo que dice acá. El sacrificio de la cruz y el sacrificio de la misa en realidad son un mismo sacrificio. Idéntica víctima. ¿Quién es la víctima? Jesús. El mismo oferente, en la misma persona es la que ofrece el sacrificio. ¿Quién es? Jesús otra vez. Pero de distinto modo. En la cruz fue cruento. En el altar es incruento. En la cruz fue cruel. El sacrificio de Jesús en la cruz fue cruel. El sacrificio en el altar no es cruel porque no hay dolor. Eso pasó una vez, pero en cada misa se repite el sacrificio de Cristo. ¿Se entiende esta parte? ¿Se entiende?
A ver, indícame con su dedo si se entiende o no se entiende. Si alguien tiene alguna duda, pregunte. A ver, sigamos. Ya sabemos que la Eucaristía es presencia real de Jesús, ¿no? Jesús está presente en la Eucaristía de un modo único e incomparable, de modo verdadero, real, substancial, con su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad, ¿no? Por eso se llama presencia real. Jesús está presente totalmente, Jesús totalmente. Alguna vez alguna persona me ha dicho, como yo veo cuando en la Eucaristía uno ve solamente el pan y no ve a Jesús, de repente Jesús está presente solo en espíritu. Digo, no. La Eucaristía no solamente es Jesús en espíritu, porque la persona no es solamente espíritu, la persona es cuerpo, alma, espíritu, y en el caso de Jesús también divinidad. Todo eso está presente en la Eucaristía. No es un Jesús partido, digamos así, ¿no? La manera como la teología ha explicado esto de cómo Jesús puede estar presente en el pan y el vino cuando el pan y el vino siguen apareciendo como pan y vino, ¿no? Es a través de un proceso que se llama transubstanciación. Transubstanciación, que es la conversión del pan y el vino, precisamente la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. No me voy a detener aquí porque sería complicar un poquito la exposición, pero por lo menos acuérdense de la palabrita. ¿Qué cosa es transubstanciación? Solo por la etimología uno puede sacar más o menos lo que significa. Trans, ¿qué significa? Substanciación, ¿qué significa? Transsustancia. Cuando nosotros utilizamos el prefijo trans, ¿qué significa? ¿No? Significa cambio, ¿verdad? Cuando nosotros en una palabra le ponemos el prefijo trans, ¿no? Significa cambio, ¿no? Y substancia viene sustancia, ¿no? O sea, cambio de sustancia. Antes era sustancia de pan y sustancia de vino, y después de la consagración empiezan a ser sustancia de ¿qué? De Jesús, cuerpo y sangre de Jesús. Aunque por fuera sigan pareciendo pan y el vino siga teniendo sabor a vino, lo que ha cambiado es la sustancia. Ya no es pan y vino en realidad, aunque yo lo siga viendo así, ahora es el mismo Jesús el que está presente allí. Eso significa transustanciación. Es un milagro lo que sucede allí en la misa. La fracción del pan no divide a Cristo, Él está presente todo e íntegro en cada especie eucarística y en cada una de sus partes. Es decir, yo tengo la hostia aquí está Jesús completo, y yo puedo partir la hostia en muchos pedacitos. No quiere decir que estoy partiendo a Jesús, a ti te doy la cabeza, a ti te doy el brazo, a ti te doy el otro brazo. No, todo Jesús completo está presente en cada una de las partes de la Eucaristía. A ver, la Eucaristía, a la Eucaristía se le debe rendir el culto que se llama de latría, que significa adoración. A la Eucaristía se le adora. Y aquí yo quiero establecer una diferencia. No sé si alguno de ustedes se acuerda cuando hablamos, por ejemplo, de la Virgen María. Cuando hablamos de la Virgen María, yo dije claramente que a la Virgen María no se le adora porque ella no es Dios. A los santos no se les adora porque los santos son personas comunes y corrientes. Solo se adora a Dios. La Eucaristía es presencia real de Jesús, por lo tanto, presencia real de Dios. A ella sí, a la Eucaristía, sí se le adora. Se le adora. Se le da un culto de adoración. ¿Ya? Y esa adoración es tanto durante la celebración de la Eucaristía, por ejemplo, estoy celebrando la misa y llega el momento de la consagración y el sacerdote levanta el pan, levanta el vino consagrado. Oye, yo tengo que adorar, porque ese es el culto que se le da a la Eucaristía, adoración. Entonces, ¿qué hago? Me arrodillo. Arrodillarse frente a Dios, eso es un signo de adoración. A mí me da cólera
yo les confieso una cosa, como sacerdote, a mí me da rabia cuando estoy en la consagración, estoy levantando la Eucaristía y hay gente bien paradota ahí, como si estuviese delante, no sé, de cualquier cosa. Digo, oye, estás delante del mismo Jesús. Y hay gente que se queda bien sentadota, bien paradota, como si estuviese, no sé, pues frente a un televisor. Oh, la gente que conoce bien estas cosas y sabe que Jesús está allí presente, cae de rodillas. Adoración. Salvo pues que una persona tenga un problema de rodillas, pues un problema en la columna que le impida adorar de rodillas, entonces se puede quedar de pie. Pero una cosa es que yo me quede de pie así, como si estuviese, no sé, pues delante de cualquier cosa. Otra cosa es que aunque yo esté de pie, por lo menos tenga un gesto de adoración, ¿no? O a veces eso es dentro de la misa, pero yo puedo adorar incluso fuera de la misa. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que en nuestra parroquia está el templo y al costado del templo hay una capillita donde está el Santísimo, donde está la Eucaristía guardada. ¿Conocen esa capillita? Cuando tú estás entrando al templo ahí en Nueva Esperanza, a la derecha hay un cuartito donde está la Eucaristía. Siempre hay gente allí y siempre la gente está de rodillas, porque esa es su manera de adorar. Delante de la Eucaristía se adora de rodillas. Por eso dice acá que la adoración tiene que ser tanto durante la celebración eucarística como fuera de ella. ¿Ven? Con mucha adoración. Miren, cuando yo tengo en mis manos la Eucaristía, fíjense, eso ustedes de repente no se han dado cuenta de ese detalle porque como la gente está un poquito lejos del altar y no ve todas las cosas que hace el sacerdote en la misa, yo les cuento una cosa. Cuando el sacerdote coge la Eucaristía con las manos, ¿ya? Luego quedan como partículas de pan en los dedos, ¿no? Yo no puedo, pues, sabiendo que hay partículas de Eucaristía en los dedos, yo no puedo luego, pues, tocarme. La Eucaristía estaría por todos lados. Le estaría faltando respeto a la Eucaristía. Con esos dedos yo los tengo que limpiar de manera adecuada, reservar de manera adecuada, porque es adoración a la Eucaristía, respeto a la Eucaristía, porque es Jesús, el mismo Jesús. ¿Me explico? También la Eucaristía se reserva para entregarlo luego a los enfermos. Se le lleva a los enfermos la Eucaristía, ¿no? Los que por estar un poquito incapacitados no pueden participar en la misa, la Eucaristía se les lleva para que puedan comulgar, ¿no? También la Eucaristía a veces saca en procesión, la procesión del Corpus Christi, por ejemplo, ¿no? Se saca en procesión. Los fieles tienen obligación de asistir a la Santa Misa todos los domingos y días de precepto, la fiesta de guardar. Obligación. Es uno de los mandamientos, lo hemos visto ya cuando vimos el tema de los mandamientos. Aunque claro, yo siempre aclaro, la idea es que uno no vaya a misa por obligación, sino por amor, porque sabe que necesita la Eucaristía. Así que, aunque no hubiese tercer mandamiento que me obliga a ir, igual yo voy. Entonces, si yo estoy enamorado de una chica, yo no voy a visitar a la chica porque me obliguen. Voy porque quiero verla, porque no puedo vivir sin ella. ¿No? Igual pasa con Dios. O sea, yo no voy porque me obliguen, voy porque yo no soy consciente de que sin Dios no puedo vivir. Pero claro, también está el mandamiento que te obliga, pues. Eso es cierto. Pero uno no debería ir por obligación. Uno tiene que ser consciente. Mi vida necesita. Yo no puedo ser cristiano sin Eucaristía, ¿no? La Iglesia recomienda a los fieles que participen de la misa recibir la comunión. La Iglesia recomienda a los fieles que participan en la misa recibir la comunión. La verdad es que a veces no tiene mucho sentido ir a misa y no comulgar. Porque ¿para qué uno va a misa? Es para nutrirse de Jesús. Pues si vas a misa y no vas a comulgar, la verdad es que no tiene mucho sentido. Es como que a mí me inviten a una cena. ¿Qué es lo que se hace en las cenas? ¿Qué se hace en las cenas? Se come. Comer. Imagínense, me invitan a una cena y yo voy
Y justo cuando me van a repartir la comida, no, disculpa, ya estoy lleno. Le digo, oye, pero ¿qué viniste a hacer? ¿Qué crees que vas a hacer en las cenas? Se come, pues. Ir a misa, no comulgar, es un poco extraño. Ahora, yo entiendo que hay personas que no están en condiciones de comulgar, porque no se han confesado o porque conviven, qué sé yo. Lo entiendo. En esos casos, yo digo, bueno, prefiero que vayas a misa y no comulgues, aunque a que no vayas nunca. Por lo menos estás allí, por lo menos adoras. Aunque no recibas a Jesús, por lo menos adoras. Eso sí, estas personas tienen que hacer lo posible para ordenar su vida todo lo que puedan para poder comulgar, porque eso es lo central. Ordenar su vida para poder recibir a Jesús. Para recibir la comunión se debe estar plenamente incorporado a la iglesia, es decir, bautizado, ¿no? Hallarse en gracia de Dios, es decir, haberse confesado. Nadie puede comulgar sin estar confesado. O sea, si uno tiene un pecado y uno es consciente que ha metido la pata, no puede comulgar. ¿Cómo voy a recibir a Jesús en un corazón, en un alma que yo sé que está un poquito cochinita? Sería una falta de respeto, ¿verdad? Aparte que déjenme decirle una cosa. San Pablo, ustedes conocen a San Pablo, ¿verdad? San Pablo. La carta de San Pablo a los romanos, carta de San Pablo a los corintios, carta de San Pablo a los gálatas, está en la Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento. El soldado. El soldado. San Pablo, en una de sus cartas, en la carta de los Corintios, dice lo siguiente, ojo, dice lo siguiente, grábense esto, quien comulga estando en estado de pecado, comulga su propia condenación, dice San Pablo. Es así de fuerte y así de real. Es mayor la falta de respeto, ¿no? Mayor falta de respeto comulgar siendo consciente de que hay un pecado grave que no comulgar. Así que primero, confesarse antes de recibir la comunión, ¿no? Por eso ustedes antes de recibir la comunión se van a tener que confesar. Porque ¿quién sabe qué habrá dentro ahí de ustedes? ¿Quién sabe qué habrá? Todos confesaditos, con mucho amor a Dios, se acercarán al altar para recibir a Jesús, ¿no? Yo estoy esperando ese momento. También hay otro aspecto. Para comulgar hay que observar el ayuno, un ayuno eucarístico, un ayuno. ¿Qué quiere decir ayuno? Abstenerse de ciertas comidas, ¿no? Yo no puedo, pues, por ejemplo, a ver, la misa es a las 10, la misa es a las 10 de la mañana, ¿no? 9:55 estoy tomando desayuno, mi café con mi pan con tamal, y luego me voy a misa. No, aguanta. Para recibir a Jesús hay un ayuno previo, por lo menos una hora de ayuno, por lo menos una hora de ayuno, ¿ya? Ojo, esto del ayuno tiene excepciones, ¿no? Si una persona está enferma, si una persona es mayor y necesita alimentos, qué sé yo, no pasa nada, no hay ninguna falta de respeto. Pero los que pueden hacer un ayuno, pues, ¿qué tiene de malo que ayunen una hora antes de comulgar? Hablaría bien de nosotros, más bien, y del respeto que le tenemos a la Eucaristía, ¿no? Bueno, efectos de la Eucaristía. Acrecienta nuestra unión con Cristo, renueva la vida y la gracia, nos fortalece en la caridad, perdona pecados veniales, nos preserva de los pecados mortales para el futuro, ¿no? En fin. Bueno. Tarea. Facilito, miren. ¿Por qué a la Eucaristía se le llama? Ustedes me van a tener que poner por qué, ¿ya? Cuerpo de Cristo, presencia real de Cristo, sacrificio de Cristo, sagrada comunión, fracción del pan. Ya está. De todo eso he hablado. Y todo eso está en las diapositivas. ¿Por qué a Jesús se le llama así? ¿Por qué a la Eucaristía se le llama así? Cuerpo de Cristo, facilito. ¿Por qué se le llama presencia real de Cristo? Facilito. ¿Por qué a la Eucaristía se le llama sacrificio de Cristo? También lo he explicado. ¿Por qué se llama sagrada comunión?
También he explicado por qué se llama comunión y por qué se le llama fracción del pan. Ya saben cómo hacer para mandarme sus tareas, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿O no ha quedado nada claro? También eso puede pasar, ¿no? Porque... Muy claro, padre. Todo claro, espero. Espero. Muy bien, pues. Entonces, ya saben que tienen hasta el sábado para enviar las tareas. El siguiente sacramento que vamos a ver es la penitencia, la confesión. ¿De acuerdo? No se pierdan entonces el próximo domingo. Ahora les dejo en el grupo que tenemos de WhatsApp las diapositivas para que vean la tarea y se guíen de allí. Y ya saben que dentro de un ratito cuelgo el video en YouTube para los que quieran, pues lo puedan volver a leer. Los que no han estado presentes, no se pierdan el tema también. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Todo bien? Gusto en verles. Cuídense, abríguense. Hasta luego, padre. Distanciamiento social. Distanciamiento social. Gracias, padre. Buenas noches. Cuídense. Adiós. Hasta el domingo. Padre. Hasta el domingo. Hasta el domingo, padre. Chao, chao.